Bien, y entonces hemos llegado al momento en el que debemos de aprender distintas maneras de construir streams, es decir, distintas funciones generadoras de streams a partir de algún tipo de fuente de datos, ¿vale? Aquí habíamos visto esta, que es muy sencilla, es simplemente el método stream de, en este caso es de quién, método stream de collection, ¿veis? De la clase collection, ¿vale? Con lo cual todas las colecciones lo tienen, ¿ok? Pero hay otras maneras de hacerlo, ¿vale? Entonces en los apuntes, mirad, os dice que Java nos permite muchas maneras distintas de crear un string. Y fijaros que esto es básicamente el motivo por el que en Java se decidió, en vez de incorporar la programación funcional directamente en las colecciones, crearon esta abstracción que son los strings para poder usarla, como veremos dentro de muy poco, no solamente con colecciones de datos estándar como por ejemplo las listas, los mapas, los conjuntos, etcétera, sino también, por ejemplo, incluso crear strings a partir de, por ejemplo, las líneas de un fichero o los ficheros de una carpeta del sistema. Es decir, me permite el hecho de crear una abstracción como string, pues ser mucho más flexibles y utilizar esta misma funcionalidad de programación funcional con otros elementos que no sean exactamente colecciones, ¿vale? Bien, entonces fijaros que el método generador más típico y que ya hemos visto es para las colecciones. Para las colecciones tenemos el método stream y también tenemos el método parallel stream, pero que no lo vamos a ver en este curso. El año que viene, en segundo, sí que lo veremos, ¿vale? Fijaros que podemos crear un string a partir de cualquier interfaz que extienda de collection, ¿vale? ¿Ok? Y es muy sencillo, ¿vale? Vale, por otra parte, también podemos crear un string a partir de un array. ¿Cómo? Pues tenemos un método estático que se llama arrays, perdón, se llama string de la clase arrays, ¿vale? Ya sabéis que todas las clases que terminan en plural o que están puestas en plural porque son clases de utilidad, en este caso arrays es una clase de utilidad de arrays, ¿vale? Y entonces tiene un método estático string que yo le paso un array y lo que me retorna es un string, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo donde tenemos un array de estudiantes y pasándoselos al método estático string de la clase de utilidad arrays, me retorna un string de stream, ¿vale? Con los elementos de ese array. El tipo que viene aquí, ¿de qué dependerá? Hombre, pues dependerá del tipo de array, del tipo del array, si es un array de entero o de cadena o de lo que sea, ¿vale? Bien, hay algunas veces donde, digamos, yo no tengo una colección previa o no tengo un array previa con los elementos, sino que los quiero crear sobre la marcha, ¿vale? Bueno, pues en ese caso podemos utilizar stream of, ¿vale? De hecho, aquí en nuestro ejemplo, en vez de haber creado esta lista de nombres, nosotros podríamos haber puesto aquí stream. La interfaz de stream tiene un método factoría que se llama of, en el que nosotros podemos pasar los nombres, los valores que queremos, con los que queremos trabajar, ¿vale? Queremos que nuestro string trabaje. Pues hemos dicho que era Pedro y Baldomero. Claro está, evidentemente ya no tengo que utilizar aquí stream, ¿vale? Y digamos que este of es un método factoría que, como veis, está retornando un string. En este caso de cadenas, ¿ok? Entonces mirad que evidentemente el string que genera este método of es un string finito. Exactamente igual que pasa con el método que hemos visto antes para generar un string a partir de una colección o para generar un string a partir de un array. Estos tres casos que hemos visto hasta ahora siempre son string finitos, ¿vale? Bueno, sin embargo, hay algunas veces donde yo quiero generar generar los datos con los que tiene que trabajar el string con una función generadora. Y entonces mirad,
Por ejemplo, imaginaros que yo quiero generar datos enteros de manera aleatoria. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues fijaros, yo voy a definir el random lo tengo ahí definido. Voy a coger y voy a hacer lo siguiente. Yo tengo un método que se llama, un método estático que se llama generate, ¿vale? En la clase, en la interfaz de string, generate, y fijaros qué es lo que recibe generate. Recibe un supplier. Si os acordáis, un supplier era una lambda que no recibe nada y que retorna algo, ¿vale? Entonces yo aquí voy a coger y lo que voy a generar son un número aleatorio, random, next int, por ejemplo, números aleatorios del 0 al 9. ¿Ok? Bien, ahora, alguien preguntará, oye, ¿y esto qué retorna? Pues voy a ponerlo, resultado, esto retorna un string de integer. ¿Por qué de integer? Hombre, porque next int retorna un entero, ¿vale? Pues es un string de integer. Ahora bien, mirad, para que lo entendamos bien, voy a coger y aquí voy a poner una llave. Ya sabéis que la lambda, el cuerpo de una lambda puede tener varios campos, ¿ok? Varias instrucciones, ¿vale? Y voy a, voy a almacenar esto en una variable, voy a llamarle next, ¿vale? Esto sería un entero, ¿verdad? Y voy a imprimir se ha generado el, y voy a poner tanto %d, entonces ya no va a ser un print, va a ser un printf, ¿verdad? Y aquí voy a poner next, ¿ok? Y aquí voy a poner un /n para que lo podamos ver bien, ¿ok? Y por último me quedaría en la lambda retornar return en next, ¿ok? Fijaros que me sigue funcionando, resultado es un string de integer, bien. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Es lo mismo, pero he puesto en la lambda un printf para mostrar qué número se ha generado, ¿vale? Y entonces mirad, voy a coger ahora y en vez de almacenar esto aquí, voy a intentar recolectar, como vimos antes, hacia una lista. Y voy a poner aquí resultado igual a una lista de enteros, ¿vale? Voy a salvar y voy a ejecutar. ¿Qué está pasando? ¿Quién me dice qué está pasando? Pues mirad, muy sencillo. Se están mostrando todos los números generados y alguien preguntará, oye, ¿y esto cuándo termina? La respuesta es, esto no termina. ¿Y por qué no termina? Porque la fuente de datos que me genera este método generate es una fuente de datos infinita. ¿Y por qué es una fuente de datos infinita? Hombre, porque yo lo que estoy proporcionando es simplemente la función generadora de un elemento cada vez que me lo pidan. Y ahora la pregunta del millón es, ¿y cuántos me piden? Pues mirad, tened en cuenta que como la única operación que hay es una operación terminar que me dice, oye, dame una lista, la pregunta del millón es, ¿y de qué tamaño es esa lista? No sabe con cuántos elementos tiene que trabajar el string. Entonces fijaros que para este tipo de, cuando nosotros trabajemos con este tipo de fuentes de datos infinitas, es necesario forzosamente que nosotros incluyamos alguna operación intermedia, ¿vale? Que limite, o intermedia o terminal, ¿vale? Pero que limite el número de elementos con los que tiene que trabajar el flujo, ¿vale? El stream. Entonces voy a pararlo, ¿ok? Y ahora mirad, voy a poner aquí, antes del collect, voy a poner otra operación que va a ser, que ya hemos comentado, que va a ser limit, por ejemplo, 3. Bien, entonces
ahora fijaros que lo que está ocurriendo es que va a limitar a 3 el número de elementos de datos con los que va a trabajar. Vamos a ejecutarlo. Fijaros que lo curioso en este caso, bueno, de hecho aquí me falta una operación que es, voy a hacer un sysout de resultado para que podamos verlo también. Y entonces mirad que me saca el 5, el 3 y el 5. Es decir, 3 elementos, lo que yo he dicho. Pero lo más interesante es que esta es la demostración clara de que el string funciona de manera perezosa. ¿Y por qué funciona de manera perezosa? Porque mirad que esta línea solamente se ejecuta 3 veces. ¿Y por qué solo se ejecuta 3 veces? Porque el limit, digamos, le pide llama, digamos, a la función, a la lambda que yo le paso, al supplier que yo le paso, solamente lo llama 3 veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿para qué lo va a llamar más? Si él sabe que solamente va a entregar, si el string que entregue limit, digamos, que retorna limit, solamente va a trabajar con 3 datos, ¿vale? Entonces, por eso digo que es de manera perezosa, ¿ok? Bien, también tenemos otras funciones generadoras infinitas, ¿vale? Y en concreto tenemos el método iterate, que es parecido al anterior. Pero en vez de proporcionarle un supplier, mirad, nosotros lo que le proporcionamos es un seed es el valor inicial, digamos, ¿vale? El valor inicial que queremos, el valor que queremos para el primer elemento, y un operador unario con el que es la función con la que debe de ir calculando los siguientes elementos en base al anterior, ¿vale? Esto parece muy complicado, pero ahora en el ejemplo lo vamos a ver mejor. Mirad, si yo en vez de proporcionar este generate, lo que hago es un iterate, ¿vale? Iterate, voy a borrar esto. Iterate, lo que le tengo que pasar es el valor inicial. Por ejemplo, yo le voy a pasar 1, ¿vale? Y después le tengo que pasar la función, que es un operador unario, ¿vale? Con la que tiene que calcular el segundo elemento, el tercer elemento, ¿vale? De manera que el segundo elemento se calcule en base al primero, el tercer elemento se calcula en base al segundo, el cuarto elemento en base al tercero y así sucesivamente. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, para un valor, ¿vale? Lo que me tienes que hacer es calcular un valor por 5, ¿vale? Fijaros, esto es una lambda que cumple con unary operator, ¿no? Porque recibe un entero y retorna un entero, ¿vale? En este caso. Fijaros lo que va a ocurrir. ¿Qué creéis vosotros que va a ocurrir? Vamos a probarlo. Voy a salvar, voy a imprimir. Fijaros que me genera el 1, el 5 y el 25. El 1 es el valor inicial, el 5 es el segundo valor. ¿Por qué? Porque coge el 1 y dice 1 por 5, pues 5, y eso es lo que retorna. Y para el tercer elemento hace el valor que tenía antes, que era el anterior, que es 5, dice 5 por 5, 25. Y ese es el tercer valor, el tercer elemento, ¿vale? ¿Por qué nada más que genera 3? Hombre, porque este límite hace que solamente llame a 3. Si yo pusiera aquí 4 y ejecutara, ¿vale? Pues evidentemente esta función se ejecutaría 4 veces y como veis genera el 1, el 5, el 25 y el 125. Bien, en Java 9 incorporaron una nueva versión, digamos, de este método iterate que además incorpora un predicado. Mirad. Aquí, fijaros, recibe el valor inicial, el predicado y el unary operator. Entonces, imaginaros que yo lo que quiero aquí es proporcionar que yo quiero que esa fuente, en vez de ser infinita, sea finita, en el sentido de que cuando el valor producido sea, yo quiero que esté produciendo valores mientras los valores producidos sean menores que, por ejemplo, vamos a poner 1000. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo que va a hacer es que este es el primer elemento, el resto de los elementos lo va a ir construyendo en base siempre al valor anterior
con esta función, pero ¿qué ocurre? Que solamente entregará esos valores si el valor producido es menor que 1000. Bien, la gracia de eso es que en principio yo puedo, digamos que ese predicado, si está bien construido, me va a convertir el string que se produce en un string finito. ¿Por qué? Porque va a llegar algún momento en que se va a parar. Entonces, fijaros que he quitado el limit, voy a salvar y voy a ejecutar. Y entonces fijaros que me genera el 1, el 5, el 25, el 125 y el 625. ¿Vale? Fijaros cómo no ha estado eternamente generando valores. ¿Por qué? Porque 625 por 5 ya es mayor que 1000, mayor o igual que 1000, y entonces ya deja de producir elementos. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esto porque evidentemente, por ejemplo, imaginaros que yo pongo el valor 0 como seed, como valor inicial. ¿Qué va a ocurrir? Que 5 por 0 es 0, entonces los valores producidos siempre son 0 y 0 siempre es menor que 1000, con lo cual en este caso el string es infinito. De hecho, vamos a ejecutarlo. Y fijaros cómo aquello parece que no ejecuta nada, pero está en ejecución y está eternamente, digamos, en ejecución porque es infinito, ¿vale? ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en el sentido de que esto no me quita que no se pueda producir un string infinito. Hay que hacer que el predicado se cumpla en algún momento, claro, evidentemente, ¿vale? Fijaros, antes hemos estado hemos estado generando un string con valores enteros aleatorios, pero digamos que Java me proporciona su propio método especializado en eso. Entonces, mirad que vamos a tener aquí un método que se llama ints, ¿vale? Donde le vamos a, de la clase random, en el que le podemos pasar un límite inferior, un límite superior, y él me genera un string de enteros, ¿vale? Un string de enteros, digamos, con números aleatorios, contenidos del 1 al 100. Entonces, para demostrarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar nuestro ejemplo para generar un string de números aleatorios, ya que tenemos aquí la variable random, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a coger random y vamos a poner ints. Y ahora fijaros que existen distintas versiones de esta función. Entonces fijaros, esta genera un string infinito de números aleatorios enteros. Este de aquí, este último, genera también un string infinito de números enteros aleatorios contenidos entre el valor primero que se pasa y el segundo. Por ejemplo, yo pongo de 1 a 10, pues solamente serían entre el 1 y 10. Después tenemos esta tercera opción que lo que hace es generar un string finito de números enteros aleatorios del tamaño que yo le haya indicado. ¿Vale? Pues dice, yo quiero 3 o quiero 5 elementos o los que sea. Y después está la última versión, que es la que nosotros vamos a usar, en la que también genera un string finito, ¿vale? Con un número, digamos, finito con un tamaño fijo que se le indica como primer parámetro, y después recibe los límites, es decir, el rango, digamos, de valores enteros entre los que se tienen que generar esos valores aleatorios, ¿vale? Entonces nosotros vamos a utilizar eso y vamos a generar, por ejemplo, 5 valores aleatorios contenidos entre el 1 y el 10, ¿vale? Bien, entonces lo que va... fijaros cómo esto debería de funcionar y sin embargo aquí se produce un error. Y el problema, fijaros, voy a eliminar esto para que lo veamos bien. El problema radica en lo siguiente. Resulta, voy a borrar aquí la declaración de resultado. Esta línea la voy a comentar. Y ahora fijaros aquí que si yo creo la variable local, mirad el tipo que me da int string. Es decir, nos estamos topando con tipos primitivos, con strings de tipos primitivos, ¿vale? Entonces ya no funciona exactamente igual el collect,
¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el collect to list va a coleccionar o a recolectar hacia una lista, ¿no? Y las listas no funcionan con tipos primitivos, ¿vale? Entonces, hay una alternativa muy sencilla que consiste básicamente, voy a quitar esto, ¿vale? Esto lo voy a descomentar. Ahora lo terminaremos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que aquí vamos a utilizar el método boxed. Este método box lo tienen todas las clases estas, perdón, las interfaces intStream, longStream, es decir, todos los strings de tipos primitivos para convertirlo al tipo correspondiente de un intStream, perdón, a un string de integer, ¿vale? Si de hecho, si nosotros lo dejamos así y actualizamos aquí, mirad que la variable ya se convierte en un string de integer, ¿vale? Voy a borrarlo porque no quiero esto. Yo en realidad, acordaros de que lo que yo quiero hacer es hacer un collect y recolectarlo hacia una lista de valores, ¿vale? Con lo cual el resultado va a ser una lista de integer, ¿vale? Vamos a ejecutarlo a ver cómo ha quedado. Y como veis, queda muy bien, ¿vale? Creo recordar que si aquí ponemos 0, creo que me he equivocado en el sentido de que si yo quiero números del 0 al 9, efectivamente tengo que poner del 0 a 10. De todas maneras, vamos a mirarlo exactamente. A ver cómo lo hace. Exclusivo, ¿veis? El límite superior es exclusivo, es decir, que no lo incluye, mientras que el límite inferior es inclusivo. Eso quiere decir que genera números aleatorios desde el 0 hasta 1 menos que el 10, que es 9, ¿vale? Bien, eso por una parte. Y después hay otras veces donde nosotros realmente lo que queremos, ¿vale?, es generar todos los valores que hay en un determinado rango, ¿vale? Pero no de manera aleatoria, sino todos los valores. Por ejemplo, todos los valores que van del 1 al 10 o del 1 al 100 o lo que sea, ¿vale? Entonces, para conseguir eso, tenemos un método estático que se llama range, ¿vale?, como rango en inglés, de la clase, perdón, de la interfaz intStream, que yo le paso un valor inicial y el valor final exclusivo y me retorna un intStream con los valores por orden. Es decir, si yo pongo del 1 al 10, me genera 1, 2, 3, así hasta el 9, ¿vale? Si quiero que sea inclusivo, entonces en vez de utilizar range, pues tengo que utilizar range closed, ¿vale? Y entonces el que yo indique para final, en este caso el 10, también sería inclusivo. Y entonces, si pongo range close del 1 al 10, pues sería 1, 2, así hasta el 10, ¿vale? Para probarlo, fijaros, vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí int stream. Vamos a poner range. Y vamos a indicar valores del 0 al 10. El 10 no estará incluido, es decir, de 0 al 9, ¿vale? Fijaros que aquí también es necesario porque este método range, fijaros, retorna un int string, ¿vale? No un string de integer. Entonces es necesario utilizar box para convertirlo antes de recolectarlo. Vamos a ejecutar. Y fijaros que me genera todos los valores del 0 al 9. Finalmente, también tenemos algunos métodos generadores de streams relacionados con las cadenas de caracteres. Y así, por ejemplo, la clase string tiene un método chars, ¿vale? Chars, que retorna un int string correspondiente a los caracteres, todos los caracteres que tiene la cadena. Es decir, hay que retornar un string cuyos elementos serían B, A, L, D, O, M, E, R, O, ¿vale? Y también tenemos otros para poder obtener un stream de realmente lo que nos proviene
del parseo de una cadena en base a un determinado patrón, ¿vale? Y entonces tenemos el método, fijaros, nosotros tenemos pattern compile, ¿vale? Y tenemos split at stream, que lo que hace es que la cadena que recibe, ¿vale? Es cortada en base al patrón que nosotros hemos indicado, y cada uno de esos elementos son los elementos que forman parte del stream de cadenas. Bien, quiero que sepáis que hay otros métodos que me permiten construir streams a partir de otros elementos, ¿vale? Pero ya son usos, digamos, más avanzados. Con los que acabamos de ver, tenemos más que suficiente para trabajar con streams, ya que la mayoría de las veces las fuentes de datos de los streams corresponden a colecciones, ¿vale? O a funciones de generación, como acabamos de ver.